Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo y vamos a continuar en el capítulo 5, versículo 4. Recuerden que estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, vamos a leer el versículo 4 y 5 y lo desarrollamos. El 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver qué dice William de estos versículos. Los afligidos son bienaventurados. De verdad eso a nuestra vista es una cosa irreal, ¿cierto? Los afligidos son bienaventurados, es decir, son dichosos, son doblemente felices. ¿Qué es eso? Vamos a ver por qué. Les espera un día de consolación para los hijos de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de las bienaventuranzas para los hijos de Dios. Recuerden que este sermón del monte es para creyentes. El afligido que está en el mundo y no conoce al Señor, pues para él no hay esperanza. No hay un día de consolación, no puede esperar ese día. Pero para los hijos de Dios sí. Es un compartir activo del dolor del mundo debido al pecado con Jesús. Por tanto, incluye no solo el dolor por el propio pecado, sino también dolor debido a la espantosa condición del mundo, a su rechazo del Salvador y a la suerte de los que rehúsan su misericordia. Estos afligidos recibirán consolación en el día venidero, cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, como dice Apocalipsis 21:4. Los creyentes tienen toda su aflicción en esta vida. Para los incrédulos, el dolor de ahora es solo un anticipo del dolor eterno. Un día tú y yo vamos a ser librados de las aflicciones de este mundo por la naturaleza de ser humano, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo se deteriora, entonces nos enfermamos, porque alguien nos defrauda, pero también vamos a ser librados de esa aflicción que nos trae el ser creyentes del Señor, el ser seguidores de Cristo. Y un día todas esas lágrimas que tú y yo derramamos van a ser enjugadas, van a ser limpiadas, se nos van a secar el Señor va a secar todas esas lágrimas en un día postrero, ¿cierto? O sea, que partamos de este mundo, o sea, que el Señor venga por nosotros. Y vamos a pasar a una eternidad donde no va a haber tristeza, no van a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber llanto, nada de eso va a haber. Pero el que no cree en el Señor, solo va a pasar temporalmente por aflicciones en este mundo, pero va a llegar un día que va a partir a una eternidad sin el Señor. Y el dolor que sufrió acá solo va a ser un anticipo, solo va a ser una pequeña muestra de lo que va a sufrir cuando vaya a una eternidad sin el Señor. Entonces esa es nuestra mejor esperanza. ¿Cuál es tu misión y mi misión? Compartir a las personas el Evangelio del Señor para que esas personas puedan partir a una eternidad con el Señor. En nuestra misión es compartirles, ya el Señor hará su obra y ellos harán su elección también. Versículo 5. Una tercera bendición se pronuncia sobre los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De natural, estas personas podrían ser impulsivas, temperamentales y gruñonas, pero al asumir la voluntad del Espíritu Santo de Cristo se tornan apacibles o gentiles. La apacibilidad implica la aceptación de la humilde posición que uno tenga. El apacible es gentil y apacible en su propia causa, aunque puede ser un león en la causa de Dios o en la defensa de otros. Puede ser apacible el Hijo de Dios en su propia causa. Si se comete una injusticia con nosotros, entonces tú y yo podemos decir, bueno, yo dejo eso al Señor. El Señor dará a cada uno según su pago, ¿cierto? El Señor es justo y no hacer mucho para defenderte o para defender tu causa, pero, dice aquí el escritor, pero pueden ser un león al momento de defender
la causa de Cristo o la causa de otro. Cuando tengo que interceder por otro, yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá toda la vida fue una persona muy tímida, y yo creo que un tanto temerosa en el colegio y en su vida, pero cuando se trataba de defender a otra persona parecía una fiera. Entonces, ella nos cuenta cómo ella estudió con su mejor amiga en el bachillerato. Y la mejor amiga siempre ha sido una persona muy apacible, muy apacible. Y mi mamá, aunque era muy tímida y algo temerosa, cuando veía que se iba a cometer una injusticia con ella no entiende, mi mamá no entiende de dónde sacaba su fuerza y esa capacidad de defender a otra persona, cuando ella misma no podía defenderse muchas veces y dejaba que quizás la maltrataran o la ofendieran, pero cuando se trataba de defender a su mejor amiga, ella no sentía ninguna vergüenza ni ninguna timidez. Y así con nosotros, ella dice, ustedes nacieron y yo no sé, como que me transformé. Antes de nosotros era una persona y después de nosotros otra, como ese deseo de siempre cuidarnos. Entonces, así deberíamos ser tú y yo con la causa de otro. No es que nos vamos a poner a pelear y tampoco meternos en pleito ajeno. Tú sabes qué dice la Biblia de quien se mete en pleito ajeno. Dice que es como el que coge a un perro por las orejas. Imagínate un perro bien enojado, o un pitbull bien enojado, y tú cogerlo por las orejas. Tú sabes qué le pasa a tu cara, a tus manos, a tu cuerpo donde hagas eso. Así es como así es una persona que se mete en pleito ajeno. Es como cogiendo un perro por las orejas. Pero cuando tú y yo vemos una injusticia, por ejemplo, aquí hay una persona que yo creo prácticamente que renunció a su trabajo. Bueno, hubo muchos factores, pero yo creo que uno de los que más pesó fue las injusticias que veía cometerse en ese empleo. Con personas buenas trabajadoras, personas diligentes en su trabajo, y cómo se cometían injusticias con ellos. Y casi fue uno de los mayores motivos que pesó para que esa persona renunciara a su trabajo. Pero también estando allá, ella exponía sus puntos de vista y de alguna forma intentaba mediar por esos que estaban siendo tratados injustamente. Entonces así deberíamos ser tú y yo. Entonces, si yo no soporto que hablen mal de mi mamá, si no soporto que hablen mal de mi esposo, voy a soportar que hablen mal de mi Señor. Alguien que venga a blasfemar a mi Señor, imposible. Yo no tengo conversaciones con una persona así. No los resisto, no los resisto. Y si estoy compartiendo la palabra y esa persona empieza a blasfemar, no le comparto más la palabra. Y le digo, ten cuidado que el Señor te va a demandar eso. Ten cuidado con quién te metes, pilas, porque te estás metiendo con un Dios viviente. Él es un Dios vivo. Entonces, tú y yo debemos tener mucho cuidado con quién hablamos, y si ves que esa persona es blasfema y no quiere escuchar el Evangelio, no le eches perlas a los cerdos. Deja a esa persona allá con Dios. Los apacibles no reciben ahora la tierra como heredad, más bien lo que heredan es oprobio y desposesión. Pero un día, y de manera literal, recibirán la tierra cuando Cristo el Rey reine durante 1000 años en paz y prosperidad. No sé cómo será. La Biblia da una idea de que el Señor nos va a poner a gobernar sobre ciudades. No sé si en ese tiempo se llamarán gobernadores o presidentes o no sé, pero va a haber 1000 años donde el Señor va a reinar aquí en la tierra y tú y yo vamos a recibir la tierra por heredad. No quiero que pienses, eso suena como un cuento, no. Está en la Biblia. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Versículo 6. A continuación, bueno, no leímos el 6. Vamos a leer el 6 y el 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo aquí tengo una referencia de Tito 3:5. Vamos a leer ese Tito. Tito 3:5.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí. Miren qué lindo. Si fuera por nuestras propias obras, tú y yo estaríamos hoy en el mismo infierno. Entonces no nos salvó por nuestras obras, sino por su misericordia. Y aquí dice, bienaventurados los misericordiosos. Cuando tú y yo tenemos misericordia con alguien, recibimos misericordia, somos tratados con la misma misericordia, alcanzarán misericordia. Perdón. Y la mejor muestra de la misericordia del Señor es esta: no fuimos salvados por nuestras obras, por nuestras propias obras no fuimos salvados, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria al Señor por eso. Entonces vamos a desarrollar este 6 y 7. A continuación, se pronuncia una bendición sobre los que tienen hambre y sed de justicia. Se les promete que serán saciados. Estas personas tienen una pasión de justicia en sus propias vidas. Anhelan ver honradez, integridad y rectitud en la sociedad. Esperan una santidad práctica en la iglesia, igual que aquellos de los que hablaba Gamaliel Bradford. Tienen una sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer. Un hombre que ha de alimentarse con Cristo o morir. Perdón. Miren qué hermoso eso, porque, por ejemplo, yo admiro mucho al presidente de El Salvador. Admiro mucho su gobierno, la forma en la que él obra, y por lo que él muestra es un hombre que teme al Señor, conoce al Señor y teme al Señor. Pero sin embargo, yo estoy completamente segura que alguna injusticia se cometerá en ese país. Puede que no desde él, desde su mando. En otras esferas del gobierno o en otras instancias dentro del país se cometerá alguna injusticia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, porque somos seres humanos y a veces tendemos a la injusticia, a aprovecharnos del otro. Entonces, por más cosas buenas que haga el presidente y por más cultura que quiera llevar al país, a sus habitantes, algunas injusticias se cometerán en el país. No podemos esperar perfección en este mundo, porque estamos en el mundo, porque el corazón del hombre es corrompido, porque a veces priman nuestros deseos que los deseos de los otros, o nuestras necesidades que las necesidades de los otros. Pero los hijos de Dios anhelamos esa justicia, y aunque sabemos que no la vamos a obtener a plenitud en este mundo, un día va a ser saciada esa sed y esa hambre que tenemos por lo justo, porque se hagan las cosas bien, porque se haga justicia con todos, y que no haya acepción de personas, que no se discrimine a nadie. Un día va a ser saciada nuestra justicia. ¿Cuándo? Cuando partamos de este mundo. Un día vamos a ver esa realidad. Esas personas quedarán abundantemente satisfechas en el reino venidero de Cristo. Serán saciadas porque la justicia reinará y la corrupción dará paso a las normas morales más elevadas. Vamos a tener un tiempo de perfección. Gloria al Señor por eso, de verdad, yo me alegro muchísimo pensando en ese día venidero. Versículo 7, en el reino de nuestro Señor, los misericordiosos son bienaventurados porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa ser activamente compasivo. En cierto sentido, significa refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. Eso hizo el Señor. Misericordia es pagar a alguien como no merece. Es pagarle a alguien como no merece. Obviamente hablamos de algo bueno, ¿cierto? Pagarle bien a alguien que no merece ese bien. Eso hizo el Señor con nosotros. Tuvo misericordia. Y siendo nosotros pecadores y siendo nosotros malvados, pues simplemente nos hubiera mandado al infierno y ya. Pero tuvo de nosotros misericordia, y en lugar de mandarnos al infierno, lo que hizo fue perdonarnos, dar su propia vida, siendo Él puro, santo, sin pecado, perfecto, dar su propia vida en esa cruz
por amor a ti y a mí. Y ahora, no solo dar su propia vida, sino resucitar y darnos esa esperanza de que un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Yo entiendo que hay muchas personas que nos causan daño en este mundo, muchas personas. Pero si tú y yo realmente hemos decidido seguir al Señor, entonces tú y yo vamos a pagar a esas personas bien, aunque no se lo merezcan. Vamos a hacerles bien, aunque no se lo merezcan. En un sentido más amplio, significa ayudar a otros necesitados que no pueden valerse por sí mismos. Mira, por ejemplo, es como el que te ofende. Él te ofende porque está ofendido. Entonces, cuando tú y yo perdonamos a esa persona, es impartir esa misericordia a una persona que no tiene los recursos, porque no conoce al Señor para tratarme bien. Él no tiene en su corazón ese amor para darme, ni esa amabilidad, ni esa compasión, no sé. Entonces tú y yo estamos ayudando a otros necesitados porque no pueden valerse por sí mismos, porque de ellos no se produce nada bueno. El ofendido ofende, el maltratado maltrata, pero cuando tú y yo los tratamos con compasión y perdonamos esas ofensas que nos hacen, pues entendemos que estamos actuando como Cristo actuó. Imitamos a Dios cuando nos mostramos compasivos. Tú y yo, cuando le pagamos a alguien bien por un mal que nos hizo, actuamos como Cristo. Así actúa nuestro Señor. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Aquí Jesús no se está refiriendo a la misericordia de la salvación que Dios da al pecador que cree. Aquella misericordia no depende de que uno sea misericordioso. Es un don gratuito, incondicional. Entonces, cuando dice los misericordiosos alcanzarán misericordia, no es, ay, la persona que haga misericordia con otra va a ser salva. Ay, va a hallar misericordia en el Señor y va a poder ser salva, porque la salvación no es por obras, ¿cierto? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos, sino que más bien el Señor se refiere a la misericordia necesaria para la vida cristiana y la misericordia en el día futuro en que las obras de cada uno serán revisadas. Entonces, en esa misericordia, miren, es la que hallamos en este mundo, la que hacemos o esa misericordia que damos a las personas que lo necesitan en este mundo, ¿cierto? Con la compasión que vemos a otros y les tratamos con misericordia, pero también la misericordia con la que el Señor va a revisar esas obras que tú y yo hagamos en el día del tribunal de Cristo. Si alguien no ha sido misericordioso, no recibirá misericordia, es decir, sus recompensas disminuirán en consecuencia. Así como tú y yo tratemos en este mundo a las personas con esa misericordia, así un día vamos a ser tratados. Así nuestras recompensas van a ser afectadas el día del tribunal de Cristo. Versículo 8 y 9. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 8. Los de corazón limpio reciben la certidumbre de que verán a Dios. Los de corazón limpio, ¿quiénes son? Los perfectos, los que nunca se equivocaron en este mundo. No, los que aunque nos equivocamos, tropezamos, pecamos, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, que es lo único que realmente me puede lavar. Y yo, Señor, quiero corregir. Yo quiero corregirme, quiero apartarme de ese pecado. Esos son los de limpio corazón y esos son los que un día vamos a ver al Señor. El de corazón limpio es aquel cuyos motivos no son mezclados, que tienen pensamientos santos y la conciencia limpia. La expresión verán a Dios se puede entender de varias maneras. Primero, los de corazón limpio ven a Dios ahora por medio de la comunión en la palabra y el Espíritu. Segundo, a veces tienen una aparición o visión sobrenatural del Señor. Tercero, verán a Dios en la persona de Jesús cuando Él vuelva. Cuarto, verán a Dios en la eternidad. De muchas formas los creyentes
vemos al Señor en esta vida y le veremos cuando Él venga. Versículo 9, hay una bendición sobre los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Yo quiero que pienses si tú eres una persona pacificadora. Si no te gusta echarle leña al fuego, si lo que te gusta es más bien apagar el incendio, limar asperezas, o te gusta meterle leña al fuego, crear cizaña, dividir las familias, dividir los amigos. Observemos que el Señor no está refiriéndose a personas con una disposición pacífica o que les guste la paz. Se refiere a aquellos que intervienen activamente para hacer paz. No estoy afuera y sí, es que ese presidente no sirve, es que ese jefe no sirve, es que mire cómo comete esa injusticia, ¿no? O que les gusta la paz y desde afuera dan su punto de vista y opinan, pero no activamente funcionan o hacen su parte para que haya paz. Es a eso a lo que se refiere el Señor. No es que tú desde fuera veas las situaciones y quieras paz o te guste la paz en general, sino que tú activamente hagas algo para producir paz en esa relación, en ese trabajo, o sea, en esa relación de trabajo, de amistad, de familia. Lo natural es contemplar los conflictos desde un lugar seguro. La aproximación divina es tomar una acción positiva para alcanzar paz, incluso si esto significa recibir injurias y descalificaciones. Va a haber quien va a decir, este tal metido pues, no se meta, o te va a maltratar, pero si tú y yo podemos hacer nuestra parte, no importa a quién le moleste, tú y yo debemos ser pacificadores. Intentemos ser pacificadores, porque esa es una muestra de que hemos conocido al Señor y que obramos como Él. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. No es así que llegan a ser hijos de Dios, o sea, no es a través de querer la paz y hacer la paz que llegamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Eso es muy claro, es a través de la salvación, pero sí son llamados hijos de Dios, porque la gente nos ve y dice, este es diferente, este tiene que ser hijo de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Esto solo puede ser recibiendo a Jesucristo como Salvador, es decir, no pueden llegar a ser llamados hijos de Dios por ser pacificadores, porque eso es solo recibiendo a Cristo como Salvador. Al hacer la paz, los creyentes se manifiestan como hijos de Dios y Dios un día les reconocerá como personas que reflejan el parecido familiar. Vamos a leer el 10 y el 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 10. La siguiente bienaventuranza trata de aquellos que padecen persecución no por sus propias malas acciones, sino por causa de la justicia. Pero es que yo hice lo correcto y te despidieron. Pero es que yo hice lo correcto. Por ejemplo, digamos tu jefe te propuso un mal negocio. Tú no aceptas, pero ya tu jefe sabe que ya tu jefe dice, ya sabe yo cómo me comporto. Tengo que sacarlo. Y se cometió una injusticia contigo. Y yo quiero que cuando tú y yo suframos una injusticia, pensemos en la historia de José. Para mí, realmente, cuando yo cometo una injusticia, esa historia para mí es inspiradora. Entonces yo pienso, mira esta injusticia que están cometiendo conmigo. Pero me acuerdo de José. Pero José, por no acostarse con la mujer de su señor, de su amo, fue metido a la cárcel. Bueno, hasta allá no me ha llegado a mí la injusticia. Entonces, confío en mi Señor. Y Señor, si tú hiciste algo con José, en medio de toda esa injusticia, tú harás algo conmigo. Piensa que muchas veces por hacer lo correcto hemos sufrido o vamos a sufrir. Lo importante es que tú y yo no cedamos.
No negociemos los principios solo por no sufrir alguna consecuencia o alguna injusticia. No, entonces yo cedo, yo acepto, para que podamos ser tratados benévolamente, no. Lo que tenemos que hacer es hacer lo correcto delante de nuestro Señor. Si se comete con nosotros una injusticia, el Señor hará su justicia. A estos creyentes que sufren por hacer lo recto, se les promete el reino de los cielos. Su integridad condena a un mundo impío y desencadena su hostilidad. La gente odia una vida recta porque denuncia su propia injusticia. ¿Sí ven el ejemplo que les acabo de poner con el jefe? ¿Por qué ese jefe va a despedir a ese empleado sabiendo que es tan bueno y que es justo? Porque denuncia su propia injusticia. Pone en evidencia su pecado, entonces yo tengo que sacarlo, porque si no después de pronto habla de mí. Así es el mundo, pero nuestro Señor nos ve con buenos ojos. Mientras el mundo cometa injusticias y nos vea con malos ojos, no entienda lo que estamos haciendo, Dios nos ve con buenos ojos. Entonces, que el Señor nos ayude a obrar siempre con justicia, ¿cierto? Y no importa si padecemos, Él nos dará nuestra recompensa. Versículo 11. La última bienaventuranza parece ser una repetición de la precedente. Hay, sin embargo, una diferencia. En el versículo anterior, el tema era la persecución por causa de la justicia. Aquí es persecución por causa de Cristo. El Señor sabía que sus discípulos serían maltratados por su asociación con Él y su lealtad a Él. La historia lo ha confirmado. Desde el comienzo del mundo ha perseguido a los cristianos, ¿cierto? Encarcelado y dado muerte a seguidores de Cristo. Entonces, el primero es más como por la justicia, porque hacemos lo correcto, pero el otro es por predicar la palabra del Señor. Muchos van a sufrir por predicar el Evangelio del Señor. Otros no tanto. Yo creo que de alguna forma todos tenemos que sufrir. Yo creo que es una regla. Para el Hijo de Dios, de alguna forma todos tenemos que sufrir, sea nuestra familia, porque no nos volvieron a invitar a las fiestas, sean los amigos porque se alejaron de nosotros. De alguna forma sufrimos, pero unos sufren hasta el punto de morir por la causa de nuestro Señor, muchos misioneros. Miren, por ejemplo, ayer el misionero que estaba visitándonos y compartió el devocional presencial acá en casa, pues yo estaba un poquito alejada haciendo algunas cosas para el grupo, pero escuchaba él cómo nos contaba, que él estaba en el seminario bíblico y tenían que salir, pues son como pasantías, ¿cierto? Haciendo como pasantías, como poniendo a prueba los conocimientos que han adquirido. Iban y predicaban. Y muchas veces en situaciones difíciles, muchas veces bajo circunstancias difíciles. Él contaba una experiencia de un día como él está en Ohio, limita con Canadá, es muy frío y estaba cayendo nieve y así les tocaba salir a predicar y la gente no les abría la puerta, pero así tenían que salir y predicar la palabra. Él en ese escenario, pero sé que también, por ejemplo, en Amazonas, en Perú, en Tabatinga, Brasil, también han sufrido por ir a llevar la palabra. Hay lugares de donde los sacan, pueblos de donde los sacan y no los dejan predicar la palabra del Señor. Han sufrido, también han sufrido. Él nos contaba una experiencia de una vez que iban, creo que era de Brasil, iban creo que era para Perú, y estaban en el barco, llegaron los piratas y uno pues por las películas idealiza a los piratas, ¿cierto? Lo ve, pero mentiras, es una cosa, haz de cuenta los grupos armados que hay aquí, no en el mar, sino aquí en la tierra, y detuvieron el barco en el que iba y quemaron todo, les robaron y después quemaron todo, equipaje, ropa. Él decía, estábamos en un puerto sin un celular, sin una moneda para hacer una llamada, sin un pasaje,
Mira cómo sufren. Y todo por ir, trasladarse de un lado a otro a predicar la palabra del Señor. Si ves cómo hay muchas injusticias en este mundo, pero somos bienaventurados cuando sufrimos por eso. Y quizás yo le pregunté a la esposa del misionero, ella se llama Andrea, yo le decía, Andrea, ay, ¿cómo fue? Porque pues en mi ignorancia, tú escuchas una historia y pues simplemente es una historia pues muy claro, muy trágica, muy triste, pero pues yo le dije, ay, ¿cómo fue? Y ustedes estando allá, y se le encharcaron los ojos. Iba a comenzar a llorar y me dijo, hermana, no quiero hablar de eso. Yo todavía no puedo hablar de eso porque sufrimos mucho. Entonces entendí el impacto que tuvo esas pérdidas y esa situación en la vida de ella, ver hombres armados, en la vida de su esposo. Entonces mira cómo muchos sufren cosas peores que tú y yo por predicar la palabra. Ayer antes del devocional, sí, del devocional, fuimos mi esposo y yo a invitar a los vecinos. Nadie vino de todas las personas que invitamos, pero lo peor que hicieron fue decir, no, este jueves no podemos, el próximo jueves. Eso fue lo peor que pasó. Nadie nos cerró las puertas, nadie nos escupió, nadie nos echó agua. Sí ves cómo tú y yo somos privilegiados. Y este misionero, no por eso, ni su esposa, dejan de hacer misiones, por lo que han vivido, cosas muy difíciles. No dejan de predicar la palabra del Señor, porque ellos saben que son bienaventurados, que un día van a recibir un galardón por todo eso que han sufrido por la causa de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo pienso que a veces somos un poco cobardes y nos falta esa determinación para predicar la palabra del Señor, nos falta esa determinación para hablar de nuestro Señor y es un privilegio, porque cuando tú y yo estemos en el cielo no va a haber a quién predicarle. Los ángeles ya están convertidos, los ángeles conocen al Señor. Ya no va a haber a quién predicarle. Esta es la oportunidad de que tú y yo prediquemos la palabra del Señor, de que otros conozcan al Señor. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este 12 hace referencia al 11, ¿cierto? Sufrir por causa de Cristo es un privilegio que debería ser causa de gozo, donde ellos son azotados. Y dice la Biblia que ellos decían, somos bienaventurados. O sea, después de ser azotados, ¿saben qué hicieron ellos? Salieron gozosos, dice la Biblia. Ellos salieron gozosos porque habían sido azotados por causa del Señor Jesús. ¿Cómo puedes tú y yo, cómo podemos tú y yo llegar a eso? ¿Cómo podemos hacer tú y yo eso? Si no es por la misericordia de nuestro Señor, si no es por la fuerza que Él nos da. Entonces, si estos hermanos nuestros, cuando fueron azotados, salieron gozosos, tú y yo deberíamos gozarnos cuando tengamos algún padecimiento por causa del Señor. Porque un día vamos a ser recompensados por todo ese padecimiento y va a terminar ese padecimiento, no es algo eterno. Gloria al Señor por eso y que el Señor nos ayude. Dios te bendiga, te deseo un excelente día y mañana con la ayuda del Señor nos vemos.